de estas jornadas de la extrema derecha global contra las mujeres. Esta mañana hemos dado un buen repaso en general a las condiciones del aborto en el mundo, las condiciones de las organizaciones, tanto la construcción latinoamericana como la construcción en la Unión Europea de My Voice, My Choice, mi voz, mi decisión. Y ahora viene drogadura, ahora viene drogadura. Nora Rodríguez presenta la mesa con Miguel Ramos y Andrea Lee, que tengo muchísimas ganas de escucharles, porque vamos a aprender bastante sobre el mal. Y aprender sobre el mal es imprescindible para hacer el bien. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a todas por estar aquí, más a estas horas de fiesta y a las que de las 10 de la mañana. Y vamos a intentar hacer muchas gracias, vamos a intentar hacerlo un poco ameno para esta hora y hacerlo más interactivo. Esta charla la queremos enfocar hacia cómo nos la estrategia y cuál es la ofensiva de la extrema derecha hacia los derechos de las mujeres. Hemos venido hablando esta mañana del aborto, de cómo se ha ido legislando, de cómo de las luchas por el aborto y por qué es importante esta reivindicación y por qué es importante que esta reivindicación esté en ley y esté en las instituciones de los diferentes países. Hemos tenido compañeras de fuera y ahora que en esta mesa estamos Miquel y yo, sí que somos del Estado español, y la compañera Andrea, que ya es brasileña, pero actualmente vive en Alemania. Entonces está haciendo también un estudio de las extremas derechas de ambos sitios y sus condiciones. Entonces queríamos enfocarlo un poco en cómo se está en la extrema derecha que nos encontramos, que tiene estos tintes de lo que eran los campos históricos, pero que también se va adaptando a los nuevos tiempos y va teniendo propuestas que responden a la nuestra actualidad y a la vez se va reinventando, y como hablaba antes y lo comentaba también Luciana, cómo nos va copiando tanto estrategias como discursos, y cómo va haciendo como toda esta campaña de ir contrarrestando nuestra comunicación. Entonces, lo que sí que encontramos en todos los casos que estamos analizando es que las personas hasta el final de los diferentes países siempre tienen cosas en común, siempre tienen cosas que unen a toda esta oleada reaccionaria global. Bueno, los rasgos clásicos de la extrema derecha como el racismo, la xenofobia, el internacionalismo y sobre todo aquí en la parte que nos toca en Europa estamos viendo una fuerte unión de las extremas derechas con el tema migratorio y con el tema de defensa de las fronteras. Que bueno, que une a extremas derechas y a partidos que no se consideran de extrema derecha. Lo hemos podido ver aquí en el Estado español con la valla de Melilla, con los acuerdos migratorios que estamos teniendo con Italia, con Meloni, con gobiernos que son de extrema derecha. Entonces, vemos aquí como nos encontramos con una guerra cultural que, aunque muchas veces en espacios países son minoritarios, sí que generan mucho ruido y son capaces de poner todos los mazos políticos y lo que sea del ideario de la extrema derecha, son capaces de ponerlo pues, en la agenda política de la actualidad. Y esto sí que es sumamente contradictoria, que al final muchos sectores que no considerarían ser extrema derecha asumen discursos de extrema derecha, legislan o tienen políticas que sí que son consideradas de extrema derecha. Y entonces, en este marco, nosotros vemos como las cuestiones de género son fundamentales. Esta guerra, una guerra de género que hace referencia a todos estos conflictos políticos, culturales, que enfrentan en cuestiones de género y sexualidad, es donde entra el aborto, es el eje central de esta campaña, o la violencia contra las mujeres, como la extrema derecha la está utilizando para hacer campaña, para ir ganando en el discurso mediático y en el sitio. Entonces, vemos que todas estas cosas, nos están comentando que muchas compañeras que se acusan mucho al feminismo de desatar esta ola de extrema derecha, el feminismo que ha despertado, pero sí que es verdad que la lucha por los derechos de las mujeres siempre genera olas reaccionarias. Entonces, cada vez que nosotros avanzamos, intentan frenar. Y esto es evidentemente porque la lucha del feminismo para frenar a la extrema derecha y a todos los movimientos reaccionarios y que intentan controlar a las mujeres, un poco las mujeres, en el caso de ellas, es muy potente. Y se ha estado viendo en los últimos años la gran fuerza que tiene el feminismo, no solo aquí, sino en todos los países. Con los recorridos que nos han hecho las compañeras en América Latina, lo hemos podido ver que son los movimientos que más se están aglutinando, más se están consiguiendo también. Entonces, aquí, de momento, hemos podido ver que la extrema derecha no gobernando a nivel de gobierno, como pueden tener otros países de Europa, en otras situaciones que han estado nuestras compañeras bastante complicadas,
pero sí que hemos visto cómo la extrema derecha ha entrado a gobernar en diferentes autonomías y comunidades autónomas en mano de la derecha. Decía antes Cristina que si gobiernas con la extrema derecha te conviertes en extrema derecha. Y no hay más que ver qué han sido las primeras medidas que han tomado ya este gobiernos de coalición de derecha y extrema derecha al gobierno. Hemos podido ver, por ejemplo, aquí en comunidades autónomas como Castilla y León, Valencia, o diferentes sitios en los que han tocado el poder, como las primeras medidas que hay han sido contra los derechos de las mujeres y contra la ley de memoria histórica. Han sido los dos ejes en los que se han basado sus primeras políticas. Han recortado subvenciones, han eliminado concejalías de igualdad, han eliminado casas de la mujer, han dejado de financiar a incluso centros de mujeres maltratadas, centros de acogida. Hemos visto cómo realizaban actos simbólicos también dentro de esta batalla cultural que lleva contra el feminismo, como no ponerse los homenajes a mujeres maltratadas, o ponerse incluso, como ocurrió con Vox en Valencia, ponerse con pancartas diciendo la violencia no tiene género, cuando acababan de asesinar a una mujer, o cuando acababan de asesinar a una mujer con sus hijos. Entonces, al final, bueno, han prohibido obras de teatro, que era algo que no nos imaginamos que iba a suceder. Hubiera obras de teatro de feministas históricas que hubieran sido prohibidas, o eventos feministas también cancelados, algo que no nos imaginamos que nos vamos a encontrar con ello, pero también es bastante simbólico. Entonces hemos visto cómo esta batalla cultural, que parecía que era un tema que iba sonando pero que no llegaba, nos está empezando a materializar. Y esto solo con las comunidades, no nos podemos imaginar qué sucedería si hacen gobernar en el Estado. Entonces, esto aquí, sobre todo en el Estado español, ha sido algo que ha sido muy progresivo. No es algo que aparezca de repente, que parece que nos echamos las manos a la cabeza diciendo cómo ha entrado Vox en el gobierno, cómo han conseguido diputados, de dónde ha salido. Entonces, esto ha sido toda una evolución de cómo se movimos los conceptos sociales que nosotros creíamos que estaban asentados, que creíamos que era el sentido común, y que ha llegado un momento que parece que no lo era tanto. Entonces, yo la primera pregunta que me hago es ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo se lo ha ocurrido? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por asistir y enhorabuena a las compañeras que han organizado este acto y que están con la campaña que todavía tienen mucho más que decir. Así que es un placer estar aquí con vosotros. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues lo acaba de decir Nora. Nos creíamos que los derechos conseguidos y los consensos que creíamos que ya formaban parte del sentido común, como que los hombres y las mujeres debemos tener los mismos derechos, pues se están resquebrajando. Se están resquebrajando porque ha habido una progresiva batalla cultural por el relato. Cuando digáis batalla cultural, no son dos pintores que se dan de hostias. Es que es una batalla por el relato, por el sentido común, por la hegemonía cultural, por lo que entendemos como que la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos son valores intrínsecos a toda democracia. La extrema derecha ha venido a romper eso. La extrema derecha ha venido a decir que hay derechos que sobran y que hay mitos que han instaurado las feminazis, el lobby LGTBI, los pesaditos de la memoria histórica, etcétera, etcétera, y que eso va a cambiar. Y está cambiando, lamentablemente. Pero es progresivo, como decía. No ha llegado Vox y lo ha hecho. Lo viene de lejos. Y Vox también viene de una fractura anterior de la derecha. Precisamente estaba esta mañana el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a mí me ha parecido significativo que fue durante su gobierno cuando se visibilizó no solo la mayor ofensiva reaccionaria contra los derechos, que yo creo que nos sorprendió a todas y a todos los que en aquellos momentos pues, estábamos ya activos en política, que fue decenas de miles, centenares de miles de personas en las calles contra el matrimonio de personas del mismo sexo, contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de memoria histórica, contra la paz en el País Vasco, contra todo lo que estaba pasando en aquellos años de 2004, ¿no? hasta que empieza la crisis económica, que empieza otro ciclo político, ¿no? Claro, aquí, si os dais cuenta, empiezan a emerger una serie de organizaciones, algunas os sonarán porque continúan activas, como Hacer Derecho a la Vida, Citizen Go, etc., que copian, como bien ha dicho Luciana antes, las estrategias
¿Qué hace la izquierda? Pues campañas de recogida de firmas, campañas de, pues eso, con unos mensajes, claro, ¿quién es? El lema, que me sale una cosa, el lema sí a la vida, ¿quién puede estar en contra de la vida? Nosotros que somos los de sí a la muerte, ¿no? Es decir, ese lenguaje que ellos utilizan está muy bien pensado, eso es marketing puro y duro, ¿no? Entonces, ellos todo eso lo han aprendido, obviamente, esto no es que alguien, hay un tío muy listo, hay un maquinista, no, esto ya lo venían aprendiendo de Estados Unidos, de América Latina, de México, etc. Hazte oír, y las que le acompañan son algunas de las que aquí empiezan con las campañas de recogidas de firmas, haciéndose con los datos de decenas de miles de personas, al principio de internet, de firma esta petición, pones tu nombre, entonces empiezan a tener acceso a miles de personas. Empiezan a bombardear con convocatorias, con campañas, empiezan a pedir pasta, realmente. Entonces, aparte de todas las donaciones que tienen de entidades privadas y capitales privados. Todo esto lo que hace es que en 2006, 2007, 2008 veamos manifestaciones, como os digo, de decenas de miles de personas, obispos liderando esas manifestaciones, la Iglesia Católica en primera fila, todo el Partido Popular en primera fila, Manuel Oreja, muchos de los que actualmente, incluso compañeros suyos del partido que se han casado, que son parejas homosexuales, estaban ahí manifestándose contra el matrimonio, como bien sabéis, ¿no? Tengo que ser mayor, recordará esto, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando se empieza a fracturar la derecha. Y cuando un sector de la extrema derecha que estaba en el PP, no es que no había extrema derecha en España, claro que había después de 40 años de dictadura no había extrema derecha, pero estaban muy bien y muy cómodos en el Partido Popular. Pero cuando el Partido Popular empieza a tener miedo de tirar hacia atrás las políticas progresistas, en materia de derechos, sobre todo, ¿por qué? Porque existe un consenso, un sentido común, que incluso la derecha va asumiendo y decir, claro, ¿cómo vamos a echar atrás las políticas de la mujer? O como, porque había un sentido común, pues ahí es cuando una derecha irredenta, una derecha reaccionaria, dice, no, necesitamos una derecha de verdad, que cuando llegue al poder, todas esas leyes progres se vayan al vertedero. Y es cuando empieza a oírse lo de la derechita común. Es ahí, 2006, 2007, 2008, todavía no había nacido Vox, ojo, ¿no? Pero ahí le montan una buena campaña, no solo a Zapatero, sino a esa derechita tibia. Ahí aparece el Jung, no sé si habéis oído hablar del Jung, una secta, una sociedad secreta que parece una parafernalia aquí muy fantástica, pero existe de verdad y siguen ahí. Y miembros de Hazte Oír reconocidos ante el juez que forman parte de esta secta. Bueno, esto es otro tema, pero bueno, toda esta trama hipermillonaria, estoy hablando de que tienen miles de millones de dólares de presupuesto, que les viene de Rusia, les viene de Estados Unidos, les viene de México, les viene de Brasil, les viene de Argentina, de Chile, les viene de todas partes. Es lo que hace posible que esta gente haga constantemente campañas millonarias, que valen, o sea que nadie de vosotras ni de nosotros nos podemos permitir. No podemos combatir con ese presupuesto, porque es una diferencia abismal. Su objetivo, más allá de conquistar el sentido común, es presionar las instituciones públicas. Es más, derribar todas las instituciones y todas las, como bien ha contado Nora, que es lo que han empezado a hacer cuando han llegado al poder, sino, por ejemplo, en el caso de la Federación de Planificación Familiar, aquí, el Estado español, se dedicaba sobre todo a atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres en situación de pobreza, migrantes, maltratadas, etcétera, que solicitaban ayuda a las instituciones públicas en temas de salud sexual y reproductiva. Pues hay una campaña contra esta federación para quitarle el reconocimiento de utilidad pública y para destrozar esta campaña. Hay un componente de clase total en esta guerra contra las mujeres. No es solo la guerra contra las mujeres, es contra las mujeres y contra la clase trabajadora. Porque ellas, si quieren abortar, se van a ir a Londres, y se van a ir a Berlín, se van a ir donde puedan abortar, como ha pasado toda la vida. Cuando ellas han querido abortar, no podían abortar. Cuando ellas han querido disfrutar de los privilegios, los que estamos luchando todas y todos aquí, ellos han ido donde podían disfrutar de esos privilegios. Pero le niegan a la mayoría de la gente esos derechos. Esos derechos, es decir, derechos básicos, derechos humanos. Esa es la estrategia. Claro que hay un componente de clase. Y claro que hay un componente racial. Entonces, lo comentaba una compañera antes. Si ya estamos hablando de la problemática que tienen las mujeres con DNI español para obtener derechos,
final es una persona que no tiene papeles, que va a comisaría a denunciar que la están explotando, que la están maltratando, y la Policía Nacional renuncia y la deporta a su país. Es decir, hay zonas oscuras en este país y en las democracias occidentales donde estas cosas suceden, donde las jornaleras marroquíes que están en Huelva trabajando viven en una absoluta desprotección. No hay foco para ellas, no hay protección para ellas, están en absoluta situación de vulnerabilidad, han denunciado abusos sexuales, coacciones. ¿Por qué eligen mujeres? Porque saben que van a volver, que no se van a quedar aquí. Es decir, claro que hay componente de clase, componente racial y obviamente hay un componente machista estructural en toda esta campaña de la extrema derecha. Y eso es lo que define la extrema derecha: clasista, racista y misógina. Obviamente que están en esta guerra y obviamente que esto implica a cualquier frente de batalla contra la extrema derecha una defensa radical de los derechos de las mujeres. Y yo creo que esto no se trata de que cada uno se preocupe por lo suyo, ¿no? De que las mujeres se preocupen por el feminismo, de que las personas racializadas y las migrantes se preocupen de su situación y de sus colectivos, esos colectivos que están ahí, de que el colectivo LGTBI se preocupe de sus movidas, ¿no? Y no, vamos a ver, o entendemos de una vez que esto es una guerra contra todas y contra todos, o nos están ganando la batalla, porque ellos tienen clarísimo que están todos juntos en esto. Por eso están todos juntos, está Mayor Oreja, está Pascal, está la Iglesia Católica, está el Yunque, pero están otras que no son el Yunque, están los evangélicos, los cristianos, están todos, ellos lo tienen clarísimo, Luego se pelearán por dos costumbres. Todas las extrema derecha no es igual, lo sabéis. La francesa, la española, la alemana, pues son diferentes. La polaca, cada una tiene lo suyo. Algunas incluso no tienen el componente religioso, ojo. Francia. Es más, ¿cómo os quedáis? Os digo que aproximadamente unas encuestas de hace unos años reflejaban que cerca del 40% de las personas LGTBI votaban a Le Pen. ¿Cómo os quedáis? Porque les han hecho creer que su problema como LGTBI son los musulmanes y los inmigrantes. Claro, porque la extrema derecha ya no es un problema para ellos, porque Marine Le Pen es gay friendly, ¿vale? Que ya no tiene ningún problema con incluso también apoya el derecho al aborto, no pasa nada. El problema son los musulmanes, los inmigrantes. Entonces, claro, si una persona LGTBI dice, no, ya vivo bien, tengo problemas, que se me afecta, entonces no está libre. ¿Qué hace la extrema derecha? ¿Qué discurso tiene Vox? ¿Solución contra la violencia machista? Cerrar fronteras. Sí. Claro, porque todos sabemos que el machismo ha venido de fuera, que aquí no había machismo ni matar a la mujer hasta que llegaron los inmigrantes, ¿no? Bueno, el diputado de Vox condena por violencia machista es una anécdota, no de nada, ¿no? Pero bueno. Claro, pero el problema de esto, ¿sabéis cuál es? Que muchísima gente que no es de extrema derecha se lo cree. Sí, sí. Igual que muchísima gente que no es de extrema derecha también cree que las feministas se han pasado, porque tengo un amigo de 40 y pico años que está asustado. Está asustado de que las feministas habéis sido de la CIA. ¿Vale? O de que no estoy a favor de los derechos gays, pero eso de pasearse por ahí, tal, no sé, tampoco es necesario, ¿no? Ya no hace falta. Esa es la batalla cultural. La batalla cultural es que tu amigo de 40 años que vota a la izquierda diga, no, si yo soy feminista, pero no feminazi, pero tal, ¿entendéis? Esa es la batalla cultural. El gran éxito de la extrema derecha no es los diputados que sacan. Es que tu amigo de 40 años, tu hijo de 17 años, pienses. Ese es el éxito de la extrema derecha y por eso necesitamos muchos frentes de batalla, nuevas estrategias y gente, sobre todo, que esté dispuesta a librar la batalla con otros colectivos a los que no le está prestando atención y están sufriendo la misma campaña que sufre ellos, ellas. Muy bien. La presento ahora, que no representa
Meredith es investigadora y periodista, como he dicho, ella es brasileña, pero ahora está viviendo en Berlín y es parte del grupo de estudios ISLAS. Ella está investigando la extrema derecha a partir del sur global, con estas conexiones de las que hablábamos, y ahora está escribiendo un libro sobre el feminismo. Entonces, a raíz un poco del libro que hemos comentado, de estas primeras medidas, cómo se va instaurando toda esta batalla cultural de la extrema derecha, ¿cómo lo estás viendo tú? Tanto lo que hayas estudiado en Brasil, lo que estás viendo ahora en Alemania, ¿qué está tan concreta que tiene ahora Alemania? Hola, doctoras. Sí, por favor. ¿Ahora? Sí. Hola a todas, todos. Tengo aquí mis notas porque mi portuñol es... Entonces, tengo que leer un poco. Bueno, muchas gracias por invitarme para ese evento tan importante, para esta campaña tan importante y tan significativa, ¿no? Para estos días oscuros que estamos viviendo. Yo estaba escuchando las charlas por la mañana y es muy impresionante, y hasta ahora con Miguel, es muy impresionante cómo nos complementamos, ¿no? Yo pensé en compartir con ustedes hoy algunas de las reflexiones que he estado haciendo en mi investigación sobre el pánico moral, que también pánico moral, que es también algo que Miguel estaba hablando un poco, ¿no? Que es como la extrema derecha, las organizaciones ultraconservadoras y el fundamentalismo religioso, sobre todo cristiano, se unen para generar pánico, ¿no? E envenenar los corazones y mentes de las personas en torno de cuestiones como el aborto, el feminismo, la fantasiosa ideología de género, en torno de la comunidad LGBT y sobre todo las personas trans. Para apenas contextualizar un poco como llegué aquí, ¿no? Como periodista de investigación en Brasil, siempre investigué la violencia de género. Muchas veces he denunciado la terrible situación en que se encuentran las mujeres que abortan clandestinamente en Brasil y las miles de muertes, ¿no? que eso provoca. En Brasil, no sé si saben, pero el aborto solo está legalizado en caso de violación, anencefalia del feto y riesgo de vida para la persona gestante. Y yo también escribí muchos reportajes sobre cómo incluso en casos de aborto legal, que debería ser seguro y gratuito, ¿no? En los casos permitidos, las mujeres y las niñas enfrentan todo tipo de humillaciones y obstáculos. Incluso en Brasil se está librando en estos momentos una batalla contra el Consejo Federal de Medicina, que intenta dificultar aún más el aborto legal. Pero por eso empecé a investigar el avance del fundamentalismo cristiano, especialmente el evangélico, que ha aumentado mucho en los últimos años en América Latina. Se infiltró muy rápido en la política porque se unió a la extrema derecha y a las organizaciones ultraconservadoras y se volvió cada vez más violenta y organizada contra los derechos reproductivos de las mujeres, de las poblaciones LGBT. Yo escribí un libro sobre ese fenómeno en 2018 y luego fui profundizando esta investigación porque entendí que se trataba en realidad de una red global, ¿no? Muy articulada, muy fuerte, con mucho dinero, como hablaba Miguel. Entonces, hace 2 años me fui a vivir en Berlín como investigadora, también por amenazas, pero fui invitada por Freie Universität para escribir mi segundo libro sobre los pánicos morales. Y desde entonces yo he estado infiltrándome en congresos y conferencias de extrema derecha. Estoy también entrevistando a algunas de esas figuras porque me di cuenta de que para combatir el avance del ultraconservadurismo que nos amenaza hay que escuchar, ver cómo actúan, qué discursos utilizan y cómo fortalecen sus redes, ¿no? Entonces estoy
frecuentando muchas de esas lindas conferencias. Muy agradable. Entonces, en esta primera ronda solo lo que quiero decir es que lo primero que hay que decir, como Miguel dijo y también por la mañana, es que se trata de un movimiento internacional muy organizado, con personas que están en el centro de la toma de decisiones políticas y sociales. En esas conferencias que se celebran en todo el mundo, casi mensualmente, tienen esas conferencias, ¿no?, internacionales, hay ministros, diputados, primeros ministros, a veces presidentes, y bueno, no son lunáticos con teorías conspirativas, bueno, son, pero en estas reuniones reflexionan sobre políticas de Estado, sobre proyectos de ley, sobre cómo hacer lobbies, mapean organizaciones de izquierda, fomentan la persecución de los profesores, miran personas, o sea, es muy concreto lo que hacen en esas conferencias, ¿no? Es muy concreto y tienen muchos resultados, como estamos viendo, ¿no? Otro punto importante es que las cuestiones de género, especialmente el aborto, y una visión biologizante de la familia, el sexo asignado a nacer, están en todos los discursos, todos, absolutamente todos. La economía, la migración, el territorio, la educación, lo que sea, siempre es todo en nombre de la defensa de esta familia específica, de la vida, como dice Miguel, porque ¿quién va a se poner en contra, ¿no?, a defensa de la vida? Siempre para evitar la destrucción de esta familia por parte de la izquierda, las feministas, etc. Entonces, también es algo como nuestras mujeres son diferentes, son mejores, y los discursos que las mujeres hacen en esos congresos, ¿no?, porque hay muchas mujeres de extrema derecha, son más violentos, ¿no? Eso es increíble. Yo creo que en primer momento es importante decir eso porque a menudo se nos acusa a las feministas de desviar las agendas que realmente importan, ¿no? Cuando en un país se vota una ley que hace retroceder algún derecho, se dice que es una cortina de humo. No lo es. La extrema derecha sabe que es aquí donde mueve corazones y mentes. Es de aquí donde causa pánico y violencia. Al mismo tiempo, nuestros derechos son siempre muy fácilmente negociables con los políticos, ¿no?, incluidos los de izquierda. Entonces, tengo, claro, un ejemplo de Brasil, pero tengo certeza que ustedes se recuerdan muchos otros, pero Lula, un presidente de izquierda, ¿no?, cuando estaba en un debate antes de las elecciones, le preguntaron si estaba a favor de despenalizar el aborto, y él respondió: soy cristiano. Entonces, claro, como decía Simone de Beauvoir, no basta una crisis política, económica o religiosa para que se cuestionen los derechos de las mujeres, y acrescento también de las personas LGBT y los cuerpos disidentes, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir después con profundizar algunas de esas cosas, pero creo que son esos los principales puntos. El siguiente bloque ya habíamos visto dentro de la sección de la extrema derecha contra los derechos de las mujeres, una parte del discurso que ha tocado Miguel, que es cómo se utiliza esta racialización de la violencia, cómo se utiliza la asociación de inmigración con violencia, con peligro para las mujeres. Una instrumentalización que se está dando de todo lo que es la violencia de género, del dolor de las víctimas, para introducir soluciones punitivistas y además soluciones sobre todo racistas. Y lo estamos viendo en la derecha, como en otros países, que su solución a un problema estructural que ellos niegan, porque niegan que exista la violencia de género, niegan que exista el patriarcado, niegan que exista
desigualdad estructural son soluciones punitivistas como subir penas aquí en el Estado español y aplicar la cadena perpetua revisable a los violadores, pero luego vemos como la mitad de las veces no creen a las víctimas, como hablan de denuncias falsas, como hablan de campañas feministas, como difunden constantemente bulos, pero a la par lo asocian a como este problema que a Miquel antes viniese con la inmigración, porque si en este país no hubiera existido el machismo, nunca no hubiera existido la violencia de género hasta que comenzó la inmigración, y sobre todo a una inmigración de África y a una inmigración islámica, que es lo que están señalados ahora. Hemos visto cómo la extrema derecha ha cambiado esta línea de antisemitismo por islamofobia, como el peligro ahora para las mujeres y para toda la sociedad y otra gente con otros valores y otras culturas que no son compatibles con la nuestra, como dicen. Y bueno, y contaba antes además Luciana, que es muy ilustrativo, el ejemplo de Milei. Milei en esta discusión, debate, circo, como lo queréis llamar, que ha tenido con Óscar Puente y con Pedro Sánchez, hablaba de que el presidente del gobierno no se preocupa por proteger a sus mujeres y por la inmigración, cuando junto a él, como Argentina, se les ha considerado inmigrantes siempre en este país, pero él mismo asume ese discurso de que son los inmigrantes los que ponen en peligro los derechos de las mujeres. Entonces es bastante curioso que arriba van a ganar este ataque de acusaciones, este cruce de acusaciones. Y bueno, y todo esto lleva a una campaña que, como hemos dicho antes, en Europa la defiende tanto la derecha como la extrema derecha, como partidos que no conseguimos ser de extrema derecha, de protección y cierre de fronteras. Y lo hemos podido ver con el pacto migratorio que se firmó, incluso con Pedro Sánchez abrazando a Meloni, protegiendo nuestras fronteras de lo que pueda venir, ¿no? Entonces, estamos viendo eso, esta utilización de esta violencia, toda esta campaña de que no existe un problema estructural, sino que son cosas puntuales que hay que corregirlas, expulsando a los inmigrantes, cerrando fronteras o subiendo pena. Entonces vemos que solo existe este reconocimiento de la violencia de género o de la violencia hacia las mujeres cuando la pueden utilizar contra los migrantes. De hecho, bueno, están muy acostumbradas a escuchar cada vez que ocurre o se lo inventan, porque la mitad de ellos son bulos. Hemos tenido líderes de extrema derecha, incluso policías condenados por difundir bulos sobre la inmigración relacionándolos con delitos hacia las mujeres. Pues hemos podido ver que cada vez que sale alguna agresión sexual o alguna agresión que yo creo que está cometida por personas migrantes, la pregunta es dónde están las feministas, por qué las feministas no salen, por qué las feministas no hacen campaña por esto. De hecho, bueno, es algo que utilizamos mediáticamente, como si a las feministas no les interesase denunciar, no les interesara denunciar las agresiones dependiendo de quién venga. Y bueno, entonces, todo esto, bueno, me ha contado Miquel el caso de Le Pen. El caso de Le Pen pues llama mucho la atención, como lo explicamos siempre, cuando decimos la cantidad de personas LGTBI y de mujeres que votan a la extrema derecha. Pero no tenemos que ir tan lejos, estamos viendo aquí las elecciones de Cataluña como el eje principal del debate, la pelea principal entre partidos. Fue hace 2 meses quién tenía las competencias sobre inmigración. Y cuando hablamos de quién tenía las competencias sobre inmigración, no es quién iba a ayudar a las personas migrantes a integrarse en este país, o quién iba a conseguir que los refugiados de guerra pudiesen vivir en condiciones dignas por los exiliados, sino estamos hablando de quién tenía competencias para expulsar a las personas inmigrantes que delincuentes. Y esta era parte del pacto de Estado que hicimos ustedes. Es decir, estamos hablando, y no estamos hablando de grupos de extrema derecha, estamos hablando de partidos que no consideran de extrema derecha. Bueno, y lo mismo que hemos podido ver con todos los pactos migratorios que se están firmando. Entonces, la pregunta aquí, Miquel, es ¿cómo se construye este discurso? ¿Cómo seguir allá que toda la opinión pública, partidos, y compren este marco y debatan sobre este marco? ¿Y qué implicaciones puede tener? Si revisáis la propaganda de guerra de varios décadas atrás, no de las actuales, sino de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de las guerras de descolonización, fijaos que siempre uno de los motivos que ilustran la guerra y la batalla necesaria que se tiene que librar es para proteger a las mujeres. Y siempre se pinta al enemigo como violador, abusador, animal que acecha a las mujeres. Lo vemos en la propaganda racista contra los afroamericanos en Estados Unidos. No hace 200 años. Todavía con las leyes vigentes de Ku Klux Klan por ahí.
Segunda Guerra Mundial. Lo vemos en la Guerra de España en el Rif. Buscad los carteles de la Guerra de España en el Rif y veréis cómo pintan a los rifeños. Con bozal y todo, como fueran perros valiosos, acechando a las mujeres. Cómo pintaban los nazis a los judíos. La imagen de la mujer, judíos. Cómo pintaban las potencias coloniales a los pueblos colonizados, como acechando a sus mujeres, animalizándolos. Cómo pinta la propaganda israelí a los palestinos. Ahora, ¿cómo lo pinta? Es un no parar. Las mujeres siguen estando siempre en el centro de la propaganda para justificar las atrocidades porque son un objeto a proteger. Cosifica a la mujer, instaura y repite el marco de esa masculinidad, ¿no? que debe proteger lo que es suyo, ¿no? Y aparte con un componente claro supremacista. Volvemos a lo que decíamos antes. Claro que hay un eje machista, racista, de clase y colonial en toda esta batalla. Claro que no. Históricamente, hasta hoy mismo en Gaza, y toda la propaganda que está haciendo Israel para justificar el genocidio. Claro que hay una racialización de la sexualidad y de la violencia sexual. Y el problema, como decía antes, es que esto cala, porque existen una serie de prejuicios que por muy progres que seamos, todos y todas hemos crecido con ellos. Igual que los hombres hemos sido educados en un sistema machista, patriarcal, que es lo que estamos intentando desmontar con esta serie de actos, con tantos libros, tanta producción, tanto encuentro, que vamos a revisar todo lo que hemos mal aprendido y vamos a desmontarlo. Pero porque lo hemos aprendido, porque forma parte de nuestra cultura y hay que desmontarlo. Ahora hay otros que se están encargando de rearmarlo, ¿no? Pero claro, quiero decir, es muy fácil instaurar estos prejuicios sobre algo que ya está ahí. ¿Por qué los nazis llegaron hasta donde llegaron con el Holocausto? Porque existió un antisemitismo en Europa atávico. Y aquí en España lo sabemos muy bien porque en 1400 y pico expulsamos a todos los judíos. Luego los memorizamos. Pero claro, Hitler aprendió muy bien los reyes históricos. De hecho, los tenía un poco como referentes. Es decir, no es llegar al poder y crear las cámaras de gas. No funciona así. Funciona a través de un aprendizaje, de un humus sobre el que se va fertilizando esa idea, esa cultura. Y el racismo forma parte de esta cultura. Por lo tanto, es muy fácil desviar el foco, como decía Nora, cada vez que hay una agresión sexual, una manada, un tal, que la pregunta sea, ¿comen jamón? ¿No? Lo veis así, ahí como medio en broma, ¿no? Como todo está permitido en la red, ¿no? Para decir, son musulmanes. Seguro que son, ¿no? Es más, se puede permitir el lujo de publicar que sí lo son, que son marroquíes, o que son argelinos, o que son latinos, o que son de donde sea, porque luego, aunque se desmienta, tú no estás obligado a borrarlo y nadie te va a sancionar. El otro día salía Pedro Sánchez muy preocupado, estuvo 5 días en la prisión. Algunos llevamos más de 10 años monitoreando páginas web de extrema derecha que día tras día se dedican a señalar a colectivos migrantes, a mujeres, a personas LGTBI, a activistas de izquierdas, a todo Dios, y contra los que nadie se toma 5 días de descanso. ¿Vale? Es decir, es nuestro pan de cada día, ¿no? De hecho, a mí, yo no sé si os llama la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención y yo creo que debería llamar muchísimo la atención que en estas jornadas haya más de 2 y de 3 mujeres que han huido de su país por amenazas y por riesgo a sus vidas. Estamos hablando de derechos de las mujeres, no estamos hablando de aquí de que forman parte de una guerrilla, no. Estamos hablando de que están defendiendo derechos de las mujeres. ¿Somos conscientes del nivel de gravedad y de violencia al que estamos sometidos, al que estamos intentando combatir? Y aquí desde cierto amparo y cierta comodidad, pero con mucha preocupación, pero lo que están viviendo en otros países, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos,
Gaza en cualquier otro país. Es decir, claro que hay una necesidad urgente de reorganizarnos. Una necesidad urgente de hacer ver a nuestros compañeros, nuestras compañeras, que esas trampas que nos pone la extrema derecha para hacer de cortafuegos a la hora de defender derechos, es decir, a la hora de no implicarnos en la lucha feminista porque, claro, yo soy tío, ¿qué pinto yo aquí? ¿Sabes? O tú no eres inmigrante, ¿qué más te da? ¿Qué pintas ahí? O tú no eres LGTBI, que esos cortafuegos, es más, esos prejuicios que nos intentan alimentar para que lo veamos como ajeno, todo eso nos cree muros, nos cree barreras para que no sea posible. ¿Sabéis lo que ha hecho el Partido Popular hoy en Valencia? Tierra, que gobierna con Vox, acaba de crear una asociación de hombres maltratados. Y ofrece asesoramiento a hombres denunciados por violencia de género. Está pasando. Ahora, hoy, a estas horas. ¿Queréis decir que no estamos en guerra? ¿Que esto no es una guerra? ¿Que esto no es una batalla por los derechos? ¿Que esto no nos debería sacudir? Que las mujeres maltratadas, o sea, que los hombres denunciados por violencia machista van a tener un amparo institucional. Creo que no somos conscientes de la gravedad de la situación. Creo que esta campaña no es que sea bonita, interesante, no, es que es más que necesaria, es que debemos hacer esta campaña y 80 más y salir más a la calle y poner esto sobre la mesa constantemente. Esta guerra va en serio, va muy en serio, y las primeras son las mujeres. Lo sabéis, lo ha explicado Nora, lo ha explicado Luciana antes, lo ha explicado Andrea, lo estamos demostrando, pero la lista es larga, la lista es larga. Por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo. Y yo creo que hemos dado muchas claves en esta charla y a lo largo de todo el día para saber por dónde podemos pelear cada uno de nosotros. Sí, quería presentar que, porque sí, siempre es ese discurso, ¿no? De proteger a las mujeres, pero proteger a las mujeres que son dignas, ¿no? Que es importante decir, las feministas, las lesbianas las tienen que violentar para que aprendan, ¿no? La violencia sexual correctiva. Entonces, solo proteger a las mujeres que son dignas. Y también porque, mira, sus posturas, sus ropas están pidiendo la violencia, ¿no? Siempre de esa manera. Me recordé de un episodio terrible, perdón por compartir esto con ustedes, pero creo que es importante de alguna manera para entendernos dónde estamos. Nicolás Ferreira es un diputado en Brasil, es el diputado más joven, más votado en Brasil. Y Nicolás está en estos congresos internacionales como CEPAC, Political Network for Values, que son congresos internacionales, ¿no? Está siendo puesto como una lideranza de la juventud, que creo que también hablaremos de la juventud, que es muy importante, ¿no? Pero Nicolás Ferreira, que es un pastor evangélico en Brasil, tiene, creo que 27 años ahora, una vez habló que estaba hablando de la importancia de proteger a las mujeres, pero que también las mujeres son luchadoras, ¿no? Entonces dijo que su abuela crió su familia sola, pero de manera digna, sin meter crucifixos en el culo como los feministas. Entonces, mira, las mujeres que son dignas y las mujeres que no son. Entonces, para las que son dignas, vamos a proteger con xenofobia, con racismo, con
cerrar las fronteras y las mujeres que no son dignas vamos a violentar para enseñarles, ¿no? Y estas cuestiones de migración para proteger a las mujeres es muy frecuente en esos congresos. Así se legitima, sí, la xenofobia, el racismo, la islamofobia muy fuerte. Yo estuve ahora en un congreso en Bruselas 2 semanas antes que se llamaba National Conservatism y hablaban así muy claro que deberían proteger a las mujeres, cerrando las fronteras y un discurso muy islamofóbico, muy. Ahora, claro, también en defensa del Estado de Israel, ese discurso tenga más fuerza, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante. Y también, como Miguel también dijo, ¿no? Tiene un estudio de New Data, que es secretario del European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. Y habla del financiamiento, ¿no? de esas organizaciones de extrema derecha y hizo un recorte de 2009 hasta 2018 que habrían gastado más de $700 millones en organizaciones y acciones anti-LGBTQ y derechos reproductivos en Europa. Podemos hablar más de eso después, pero ¿de dónde vienen esos recursos, no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, la derecha cristiana estadounidense, organizaciones legales como Alliance Defending Freedom y European Center for Law and Justice de Rusia, procedente de oligarcas ideológicamente motivados y de dark money, agencias estatales que promueven ideas nacionalistas, AstroTurfing, que también usted mencionó, ¿no? Las élites económicas, los aristócratas europeos, familias ricas de Alemania, Austria y otros países, y recursos estatales, porque muchas de esas organizaciones reciben dinero del Estado a través de programas para jóvenes, para madres, ¿no? Para educación sexual o para educación de chicas, ¿no? De niñas. Entonces, y claro, algunas también han desarrollado sus propios partidos políticos, ¿no? Y están financiadas por el Estado. Y claro, de las redes religiosas. Entonces, están muy organizados y muy financiados. Yo lo que has dicho de las mujeres mixtas, no quería recordar una cosa que ha dicho Andrea en la charla anterior, que ha quedado muy claro, que decía hablando de los centros donde se practican abortos y estas campañas que había de abrir la puerta, que si en realidad esta gente le importase los derechos de las mujeres, los derechos, bueno, que importase sí a la vida, como hemos dicho, estaría en la puerta de los CIES, que estarían en las puertas de los centros de internamiento de inmigrantes, rezando ahí por la vida, que es donde sí que se está pegando la vida. El tercer bloque que queríamos analizar en esta charla es, como ha contado antes Miguel, cuando he hecho esta introducción histórica a lo que habían sido las extremas derechas aquí en el Estado español, es que aquí estábamos acostumbrados a una cuestión al feminismo que venía principalmente como de una tradición religiosa y conservadora, que son todas estas olas reaccionarias que vimos contra el aborto, el matrimonio homosexual, en defensa de la familia tradicional, estas manifestaciones que marchaban por Madrid en el mundo de la familia como concepto. Pero estamos viendo también desde hace muchos años, o desde hace unos años, que están naciendo otros sectores dentro de esta extrema derecha que además se está modernizando mucho y se está adaptando a las nuevas circunstancias. Y bueno, hemos visto Subway Vox, que ya era un partido tradicional de extrema derecha aquí, pero estamos también viendo grupos neonazis, grupos ínfeles, movimientos surgidos y que se basan en redes sociales, redes fundamentalistas. Y creo que es importante también destacar aquí todo el papel que están teniendo estos influencers y estos youtubers de extrema derecha que están funcionando mucho, están teniendo mucha difusión y están transmitiendo muchísima ideología misógina. Y además están haciendo carrera de negocio de esto, de acosar feministas, de acosar defensoras de derechos humanos.
difundir bulos constantemente, además sin ningún tipo de consecuencias, que eso lo veníamos hablando, cómo se puede difundir cualquier tipo de bulo sin que tenga ninguna consecuencia, ni siquiera tengas que desmentirlo. Entonces, vemos también como todas estas campañas, toda esta desinformación y estos bulos muchas veces salen incluso de este margen, de este sector que se supone que era más marginal, de influencers, youtubers, de nuevas redes sociales, y llegan incluso a los medios de comunicación convencionales, a los debates públicos, llega a lo que es la esfera social en la que se mueve mucha más gente y ves reproduciéndolos a gente que no te lo imaginarías. Entonces, esto crea un clima de desinformación y confusión muy grande que nos está costando mucho desmontar, porque tienes que ir a la par de ir desmontando bulos constantemente y quita mucho tiempo de poder avanzar y de poder crear. Pero claro, las redes sociales también es un concepto muy importante y hay mucha gente que se conciencia y que se está formando a través de ellas. Entonces, vemos sobre todo que esto está teniendo mucha influencia a los jóvenes, que son discursos muy sencillos, que ellos desconectan directamente con esta educación patriarcal que han tenido. Entonces, es mucho más fácil y asimilar por ellos que no puede ser un discurso feminista que te confronta tus privilegios, que te hace cambiar, que te exige. Pues un discurso de un youtuber enfadado que da gritos frente a la pantalla y te está contando que la culpa de todos tus males es una feminista que es conmigo. Entonces, es una campaña que es bastante complicada de montar, que exige muchísimo más trabajo y además está en los mismos sitios que están ellos, que también es un sector que teníamos un poco abandonado. También, bueno, antes de dar la palabra a los compañeros, repasar que hemos estado hablando antes de cómo se ha destacado toda esta interesante campaña contra las feministas, destacar toda la campaña que ha existido desde la derecha, la extrema derecha, influencers, internet, todo contra el Ministerio de Igualdad, las mujeres que han formado el Ministerio de Igualdad en estos últimos años, todas las políticas sociales y de género, la campaña de bulos y de acoso ha sido tremenda. Y también ahora que se está dando tanto esto de la UFE, ahora que el presidente ha salido denunciando que esto existe, ¿no? Que parecía que no existía hasta ahora, recordar a muchas, tanto compañeras como sindicalistas, como feministas, como políticas dentro de esta política del cambio, como fue Mónica Oltra, que también fue denunciada por un grupo de extrema derecha, en su caso empezó por una denuncia de un grupo de extrema derecha valenciano, que acabó con su misión, como fue Ada Colau, Quique Rosell, como incluso Irene Montero, que nos ha acompañado antes. Y además también esto cómo está afectando a todas las campañas de feministas que son reconocidas o que dan la cara y ponen el cuerpo y el acoso brutal que están sufriendo. Entonces, yo os quería preguntar a los dos cómo se está librando esta batalla, los dos periodistas también, qué papel juegan los medios de información, tanto los tradicionales como los que no, y las redes sociales, y qué herramientas tenemos para hacerles frente. Bueno, es verdad que los medios de comunicación, digamos las plataformas de televisión, por ejemplo, ¿no? que cada vez se consumen menos, es verdad. Pero es verdad que todavía podemos encontrar esos espacios donde esa hegemonía cultural de derechos humanos que creíamos que formaban parte, ¿no? del sentido común, todavía vemos una cierta normalidad, por ejemplo, en la visibilización de otras familias, ¿no? Otros modelos de familia, otros modelos de relación. Vemos con normalidad programas como First Date, donde salen personas absolutamente diversas, ¿no? Y con relaciones muy diversas y con identidades muy diversas, con cierta normalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo las mismas cadenas ofrecen los mismos contenidos machistas, los mismos youtubers machistas, los mismos sesgos machistas en muchas noticias. Por lo tanto, hay algo que no se acaba de configurar bien, no se acaba de instalar bien. No es una cuestión de diversidad de opiniones o de que represente la diversidad de, digamos, de sensibilidades. Y yo creo que estamos en un momento de cambio donde, evidentemente, pues, como empresas tienden a alcanzar a cuanto más público mejor, obviamente, ¿no? Pero también es verdad que el hábito de consumo ha cambiado muchísimo. La gente ya no suele consumir lo mismo que consumían nuestros padres o que consumía yo con 20 años, a nivel de información, o lo que se considera información, incluso entretenimiento. Cada vez la gente se informa menos a través de los medios tradicionales, prensa, radio y televisión. La gente, ¿sabéis por dónde dice que se informa? Por Facebook, por YouTube, por TikTok. Informa, la palabra información, no en qué se entretiene.
por dónde se informa, es decir, le da veracidad a un señor que aparece en YouTube gritando, por decirlo. De hecho, nosotros hicimos una prueba hace unos meses. Borramos todas las cookies, todos los rastros estos de internet, ¿no? Y abrimos un navegador así que no habíamos utilizado nunca, con una IP nueva, y pusimos la palabra feminismo en YouTube. ¿Sabéis cuáles son los primeros vídeos que aparecieron, no? Todos los youtubers antifeministas, todos ellos, uno detrás de otro, 1, 2, 3, 4, 5, los 7, 8 primeros, todos. Si luego había uno así, el canal de historia, feminismo, positivo, pero todo lo demás, basura misógina. Exponiendo qué es el feminismo. ¿Qué es el feminismo? La primera pregunta que se puede hacer. Después de un chaval de 13 años. Voy a ver qué es el feminismo. Igual ese chaval de 13 años tiene unos papis, unas mamis super progres, que lo llevan a una escuela super progre, que lo llevan a todas las mamis super progres, que encima le compran todos los libros y todos los juegos super progres. Pero el chaval o la chavala se tira 10 horas por el día. Y 10 horas que pone en YouTube y le aparecen estos señores blancos enfadados, gritando, diciéndole que sus problemas son culpa de feministas, nazis, los moros, los gays, los trans, no sé qué. Y os insisto, puedes tener unos papis, unos mamis muy progres, pero ¿qué os creéis que esas 10 horas no hacen bien? No, eso es un reto grandísimo. Porque luego salen las familias y dicen, ¿qué ha pasado? Si yo lo he educado súper bien. Decía que esas 10 horas que se encerraba el chaval, la chavala, quien sea, en la habitación y tal, ¿por qué no estamos nosotros apareciendo entre los 10 primeros vídeos de YouTube explicando lo que es el feminismo, lo que es la violencia machista, lo que es el patriarcado, lo que es lo que está pasando? ¿Por qué no? Pues porque primero no tenemos la pasta que tienen ellos para invertir en eso, porque hemos pecado de creer que teniendo razón íbamos a ganar. Ojo, crítica, es decir, lo que hemos dicho al principio, que los derechos no van a dar marcha atrás, bueno, están dando ya. Que teniendo razón vas a ganar una guerra, pues seguro que no. Que la tener razón no gana ninguna guerra, que hay que pelear. Y por eso el terreno de las redes sociales es un terreno que tenemos muy descuidado, porque la extrema derecha lo ha entendido perfectamente y ha invertido muchísima pasta. Y es que no es solo Arteoir, que tiene millones y millones de euros para invertir. Es que son chavales y chavalas que han encontrado un filón, gracias también a las empresas que gestionan esas redes sociales. El señor Elon Musk es un fascista, directamente, un homófobo, un machista, un tránsfobo, etc. Un racista, y facilita y le da otra vez la vuelta a todos esos tuiteros que habían estado de alguna manera castigados, ¿no?, por el discurso de Dios. Ahora ya no, ahora ya había aquí. Encima lo monetizas. Claro que tiene algo que decir YouTube, claro que tiene algo que decir Facebook, claro que tiene algo que decir, pero son empresas. Aquí hay una evidente responsabilidad del sistema. El sistema del capitalismo. El capitalismo es responsable de que el discurso de odio esté avanzando. Porque el discurso de odio es un negocio más. Porque genera pasta. Porque estos empresarios sin escrúpulos, que saben que los algoritmos están hechos para facilitar que tú te enganches a esa red y que no la sueltes, y que lo que van a primar es contenido basura, de odio, de gente gritando, insultando a las feministas, a los inmigrantes, a las personas LGTBI, a las mujeres, y eso es lo que va a tener enganchado a un internauta ahí, y nadie te pide cuentas por ello, pues es el libre mercado, es el mercado, amigos. Esto funciona así. Si es lo que vende, pues es lo que vende. Y si esto va a acabar con tus derechos, pues es el mercado, amigos. Por lo tanto, claro que hay un sesgo neoliberal en toda esta guerra. Por supuesto que hay una responsabilidad del sistema. Y claro, aquí entramos en un terreno muy pantanoso. El otro día decía Pedro Sánchez, no, hay que, o dejaba caer que se iban a tomar medidas contra la desinformación. Mucho cuidado. Mucho cuidado con acudir desde la izquierda a solucionar los problemas estructurales y propios del capitalismo a base de código penal. Y esto va también por ciertos discursos dentro del propio feminismo y dentro del propio antifascismo también, que creemos que el código penal va a solucionar el problema con la extrema derecha. No es verdad. El
Código Penal se va a volver contra nosotras. Siempre ha pasado con los delitos de odio y va a pasar con todas las subidas de pena y todas las vueltas de tuerca que queramos darle al Código Penal para cumplir esa ansia, digamos, de justicia que nos creemos que viene en cuantos más años en la cárcel pase la pena. Y eso creo que ahí estamos también, merecería también un espacio de reflexión dentro de ciertos espacios, no solo del feminismo, sino yo creo que de todas las luchas, también del antifascismo como algo global, ¿no? Y nos creíamos que con la ley de delitos de odio íbamos a acabar con la extrema derecha, y ahora esta asociación de defensa del hombre maltratado está pidiendo que se incluya el delito de odio contra los hombres en la legislación del Código Penal. Y seguramente con vosotras que estáis aquí, estaríais condenadas por odiar a los hombres. Y ya han acudido a ello. Sobre todo es que hemos contribuido. Y lo y con Pamela Valenciano. La denunciaron por incitar a la violencia hacia los hombres, que no es algo que digamos se puede pasar, es algo que está pasando ya. No, creo que ya habló todo lo que me gustaría, pero perfectamente, pero sí, son discursos claros, ¿no? También los de la extrema derecha son claros, son de poca profundidad, que van muy bien en las redes sociales, ¿no? Es lo políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, la extrema derecha está ganando esta batalla, porque los discursos violentos también, como Miguel, son más fácilmente compartidos también por los algoritmos, ¿no? Tienen preferencia en las redes porque dan más participación. Tiene un investigador que dice angry people click more, como la gente enfadada clica más, ¿no? Sí, porque es verdad. Entonces, estos contenidos también son privilegiados por los algoritmos, por las redes sociales. Y al mismo tiempo, esas organizaciones que están ahí a tanto tiempo y que pensamos que irían ficar viejas y morir, están dando cursos de formación política a los jóvenes, cursos de como 6 meses de formación política con políticos, con diputados, con presidentes, ¿no? Están ofreciendo gratuitamente cursos de formación política a esos jóvenes. Sí, es algo que está pasando en toda Europa y en todos esos congresos hay un momento para los manifestos hechos por jóvenes. Entonces, en uno de esos congresos que pasó en Budapest en 2022, que estaba como tarea final de estos jóvenes, elaboraron una campaña contra el aborto para las redes sociales, con vídeos de todo más, una campaña con hashtags, y presentaron en el Congreso. Estos jóvenes se denominan cristianos, heterosexuales, conservadores, y creen que están defendiendo la población y las familias del monstruo del comunismo y del feminismo y de la sexualidad infantil, que también es algo que la extrema derecha usa mucho todo el tiempo, ¿no? Que las feministas, que los profesores, doctrinadores marxistas están intentando sexualizar a las crianzas, ¿no? Eso es, y una vez más, ¿quién va a ser a favor de la sexualización de las crianzas, de los niños? Entonces, y una vez yo estaba también entrevistando al representante de una organización católica polaca que tiene mucha influencia política, que se llama Ordo Iuris, no sé si ustedes conocen. Muy bien. Yo estaba entrevistando a un representante y bueno, Ordo Iuris, como he
hecho mucho daño, ¿no? En un país con relación al aborto, estaba como por detrás de todo el proyecto de ley para prohibir el aborto en Polonia. Y yo pregunté por qué creía que los jóvenes se estaban volviendo conservadores de derechas religiosos. Él me dijo, porque hoy ser conservador es ser rebelde. Rebelde. Ser conservador es ser rebelde. Creo que hemos pasado mucho tiempo intentando demostrar que no queremos ser violentos, que no queremos destruir la familia, que hemos vuelto conservadores en el sentido de proteger la democracia, ¿no? Conservadores de conservar la democracia, de proteger derechos que son básicos, ¿no? Pensamos que las redes no eran importantes o que era cosa de niños, ¿no? Y ahora no sabemos lo que hacer, porque nuestras batallas pasan en este terreno neoliberal con Miquel. Y no hay vuelta, no hay cómo volver. Entonces, ¿cómo hacer esta discusión y cómo traer de vuelta los jóvenes? Es una pregunta muy importante que no sé contestar. Es clave lo que ha dicho Andrea, el conservadurismo como algo rebelde. Es la incorrección política de la que hace gala la extrema derecha constantemente. Es que sois políticamente correctos. ¿Por qué no puedo hacer un chiste machista o un chiste racista? ¿No? ¡Ay, que me cancelan! La política de la cultura de la cancelación. Yo no puedo insultar a las mujeres. ¿No? Política de cancelación como la de Pavarotti, el Plácido Domingo, o la de tantos y tantos que siguen ejerciendo tan tranquilamente, ¿no? Esa cancelación. La cancelación no son las compañeras que están aquí exiliadas porque las han amenazado de muerte, esa no está cancelada, esas son las feministas. ¡Bravo! Pero ojo, eso de la cultura de la cancelación, eso de la incorrección política, yo lo he escuchado gente que no es de extrema derecha. Eso de que por culpa de que estáis haciendo todo esto, crece la extrema derecha, y no estamos hablando de los problemas de la clase trabajadora, pues es incompatible, una cosa con otra. Eso lo he escuchado gente de izquierdas. Ahí tenemos trabajo, mucho trabajo, muchísimo trabajo, y hay que insistir en ese rojipardismo que se nos metió por la puerta lateral, a pesar de que muchos estamos diciendo, ojo, esos son de ahí. De hecho, muchos de esos rojipardos están trabajando para Vox ahora. Muchos de ellos. Sí, los conocéis. Sí, sí. El tema de los niños, la pedofilia, asociar el feminismo y las personas LGTBI con la pedofilia, es escandaloso. Y el tema en Estados Unidos, yo no sé si lo habéis seguido o si os ponéis a cotillear, que es lo que hacen estos grupos conservadores, que llega muchas veces aquí a España y no a través de la extrema derecha, ojo, sino a través de la transfobia, identificando a las drag queens, a las personas trans con la pedofilia. Ojo con eso. Y ver a gente que se dice feminista reproduciendo vídeos de la extrema derecha norteamericana. De Andingo, de grupos ultraderechistas cristianos, diciendo que es que un trans se ha metido en un váter y está acechando a los niños, etcétera, etcétera. Eso también es una victoria suya, de saber colar la propaganda y de haber actuado sobre un prejuicio que existe en una parte de la gente, de izquierda, progresista, feminista, incluso en algún momento, pero que cree que sus problemas son estables, por ejemplo. Y ya para acabar, lo ha dicho ella, nos hemos vuelto conservadores en el sentido de que estamos protegiendo la democracia. ¿Os imagináis una democracia sin derechos? ¿Os imagináis que una democracia se vota cada 4 años y ya está? Y cada vez votaría menos gente, obviamente, porque no todos serían ciudadanos ni ciudadanos de pleno derecho. Es que eso es lo que promueve la extrema derecha. Ya no va a llegar mediante un golpe de Estado. Ya no va, esto no va a pasar. O al menos
no en estos próximos años, ¿no? Ahora va a llegar por vía democrática, porque habrá conquistado ese sentido común. Porque habrá hecho creer a la mayoría de la gente que ser rebelde es ser un machista, un fascista, un racista, un homófobo, un transfobo, etc. Y esa gente va a decir, yo estoy votando contra el sistema. ¿Sabes? Sí, Donald Trump es antisistema total. ¿Sabes? Sí, sí. Multimillonario, no, sí, sí. Totalmente antisistema. Es terrísimo. Encuentra Soros. Claro, la bestia Soros. Es decir, es todo, a veces, tan cómico, pero tan simple, que cala. Tan genial. Y está muy bien pensado. Y se vio muy bien durante la pandemia. Los que tuvisteis ocasión de meteros en los canales negacionistas, por curiosidad y desde una posición crítica, para ver lo que se cocía allí, y visteis las miles y miles de personas que picaban en bulos ridículos, ¿cómo es posible que haya gente que se esté creyendo esto? Ya no temas de vacuna, no, temas ya incluso ridículos, ¿no? Como que los pájaros no existen. Son robots. Pues sí, funciona. Hay gente que tiene muchas dudas en esta vida y necesita certezas. Y muchas de nuestras largas explicaciones no le dan respuesta. Necesitan que salga un señor enfadado gritando en YouTube diciéndole ¡feminista! O lo que sea. Eso es lo que necesitan. Es una ansiedad creada también por un problema social que ha roto los vínculos entre la ciudadanía, que ha roto los vínculos sociales, que te engancha a un monitor y esa es tu comunidad. Ya no es tu vecino, ya no es tu compañera, ya no es tu compañero de trabajo. Es tu comunidad virtual, es el tío que te grita, es el nuevo predicador. Ahí es muy fácil fanatizar a la gente, sacarla del colectivo, sacarla de que forme parte de algo, eximirla de responsabilidad para con los demás y crear individuos absolutamente permeables a las conspiranoias, al odio, al robot perfecto, para que la máquina neoliberal siga funcionando y para que la extrema derecha acabe gobernando. Con todo esto de las redes de misoginia y las redes de ciencia del libro muy bueno, que me gusta mucho recomendar, que es Los hombres que odian a las mujeres, de Laura Bell, que ella estuvo infiltrada en todas estas redes, y estuvo analizando cómo funcionaba todo, con toda esta red misógina y esta organización misógina, entonces es muy interesante. Nos quedan poco más de 10 minutos, si queréis abrimos un turno de preguntas breves y luego ya se cierra, ¿vale? Si alguien quiere preguntar algo. Voy a por el micro. Sí. Yo no tenía una pregunta. Yo lo que me he dado cuenta es que el problema no es las mujeres en sí, no son los colectivos en sí, ni las personas racializadas. Es un problema de clase social y es un problema de clase económica. Porque la gente de derechas, desde que existe en España el derecho a divorcio, se han podido divorciar, han abortado, se han casado para estar dentro del en Vox. Hay mujeres, hay personas racializadas, hay gente LGTBI. El problema real para ellos es la clase. No es lo mismo una persona que viene en patera que un futbolista o el presidente de un equipo de fútbol. La diferencia es que uno es rico y el otro es pobre. Ellos no tienen problema, tanto Vox como el PP, para que venga gente de grupos evangélicos latinoamericanos y hacerse fotos con ellos y ir a mítines con ellos. El problema lo tienen con los pobres. No, porque si no, no habría esta gente dentro de esos partidos, no habría mujeres dentro de Vox, no habría gente gay, no habría gente negra, porque saben que no van contra ellos directamente, van contra la clase
social, van contra los que no tienen sus privilegios. Yo creo que sí, que es evidente que el tema económico y el tema de clases es fundamental y transversal a este debate, pero creo que también es un poco más profundo. Hay una frase que lo define muy bien, que dice que si alguien más explotado que el obrero es la mujer del obrero. ¿Vale? Entonces, siempre más allá de lo que es la clase social, hay una cuestión de género y hay una cuestión racial. Muchas veces hemos visto procesos que hemos podido tener las propias mujeres de empoderamiento, han pasado por pasar estos cuidados y otras situaciones que a nosotras nos explotaban o que nos tenían ligadas al hogar, a la familia, a personas migrantes. Hemos podido estudiar, hemos podido trabajar, hemos podido desarrollarnos intelectual o laboralmente porque hemos tenido personas migrantes cuidando a nuestros ancianos, cuidando a nuestras hijas, limpiando nuestras casas. Entonces sí que existe una cuestión de género y una cuestión racial muy importante en esto. Y el caso, por ejemplo, concreto que has dicho de mujeres en Vox, sí, también hay violencia de género dentro de las mujeres de Vox, también hay violencia estructural. Otra cosa es que el interés de clase lo que pongan a su interés como mujer, no está claro. Y hay un caso que yo leí hace tiempo que me marcó mucho, que fue cuando visitamos Mataus, en uno de los actos de liberación que organizan cada mayo, allí mismo en el campo. Y es que dentro de la brutalidad del holocausto, dentro de lo que era la propia gente que estaba encerrada en el campo, había unos barracones donde prostituían a mujeres para premiar a los hombres judíos o a los hombres que estaban encerrados en Auschwitz. Les premiaban con la posibilidad de violar a sus propias compañeras encerradas en el campo. Entonces siempre más explotado, un obrero, está la mujer del obrero. Bueno, yo más que una pregunta, lo que me da, después de haber escuchado esta mañana con inicio con la presentación de Cristina y todas las intervenciones que se han dado, yo lo que tengo ya es repelús. O sea, si ya tenía miedo y era una persona preocupada por lo que, como tú has dicho, ¿cómo no lo veíamos venir? Claro que lo estamos viendo venir hace mucho tiempo. Y con todo lo que habéis puesto, mucho más, y salgo tiritando, dicho esto. Y yo lo que diría, ¿y cómo actuamos? ¿Y cómo lo conseguimos parar? ¿Por dónde va la línea de eso que estamos diciendo, que estáis diciendo, que estamos exponiendo? Nos podemos alargar que una jornada, 25 jornadas, que habría mucho que decir y de muchos lados. Pero, ¿dónde vamos? A mí es la parte que me queda aquí de preguntar y de escuchar que se puede ir por algún lado y que nos vamos a poner a ello. Es solo eso. Es una pregunta sin respuesta. Ya, pero necesaria. Bueno, yo soy Sandra. Bueno, yo, aparte de trabajar justo en la Federación de Mujeres Progresistas, soy concejala de un municipio, Boadilla del Monte. Buen municipio para la extrema derecha y la derecha. Entonces, bueno, pues aparte de hacer activismo, militancia en general en cualquier partido, creo que ser mujer y estar en política te expone mucho, siendo un municipio muy pequeño. Pero yo lo que venía es que, lo que creo que me he dado cuenta es que a lo mejor de transformar la forma en la que hacemos este activismo o estas jornadas debería ser, tenemos que ser más accesibles, creo. Procuramos, leer mucho, informarnos mucho, trabajarnos mucho y deconstruirnos mucho, pero creo que no somos accesibles para la gente que no lee mucho, no trabaja mucho y no se deconstruye mucho. No porque no quieran, sino porque no hay tiempo y no pueden. Entonces, creo que la pedagogía que, al menos como siendo utilitarista o pragmática, aunque muchas veces no me gusta serlo, creo que a lo mejor desarrollar, un poco a lo mejor retomando lo que decía la compañera por ahí, hacer jornadas o planteamientos en los que empecemos a instalar esas líneas estratégicas en las que veamos que la pedagogía que tenemos que hacer ya no tiene que ser algo de teorías tan generales. Si hablo de patriarcado y hablo de estructura, a lo mejor la chica de 15 años no sabe de la que estoy hablando porque es muy abstracto para ella. Para nosotros no, porque hemos leído mucho y hemos ido a muchos foros, etc. Entonces, creo que a lo mejor hemos pecado de eso en nuestro activismo, en nuestra militancia de izquierda. Hablamos de mucha teoría, que es perfecta y estupenda, pero a lo mejor no en todos los espacios. Entonces, creo que a lo mejor, pues,
responder de una manera más accesible. No que se nos acercan, no creo que no demos respuesta a ello, pero y parte de eso en hacerlo con las redes sociales. Las redes sociales, pues Vox tiene miles y millones de seguidores. ¿Por qué? Porque te hablan de sota, caballo, rey. Son 4 cosas simples que si no os digo mucho lo entiendes. Entonces creo que pues a lo mejor desde el feminismo eso sería interesante contemplarlo de cara a ser, pues eso, líneas estratégicas más claras y reunirnos y plantearlo. Entonces, no sé si a lo mejor lo compartís o no, reducir un poco más la teoría, pero era simplemente eso. Gracias. Sí, que además creo que aquí tuvimos una muy buena experiencia que se nos olvida muy rápido. Yo creo que cuando surgió todo el 15M fuimos capaces de explicar a la mayoría de la población lo que estábamos pidiendo. Derechos básicos, acceso a la vivienda, salarios dignos, condiciones para vivir de una manera normal y holgada sin estar explotados y pudiendo llegar a fin de mes, sanidad pública, educación pública. En fin, tenemos experiencia en saber explicar bien las cosas. El problema es que hemos sufrido una ofensiva brutal que esas ideas parece ser que hay que volver otra vez a ponerlas sobre la mesa. En el feminismo pasa exactamente lo mismo. Hace no tantos años hubo una huelga feminista en España ejemplar y brutal, que hubo también en otros países. Y parece ser que esta ofensiva de la extrema derecha ha conseguido que tengamos otra vez que volver a explicar otra vez las cosas desde el principio y con muchísima pedagogía. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las veces que haga falta, la pedagogía que haga falta, pero es que es tan básico lo que se está pidiendo, ya no solo desde el feminismo, sino desde tantas y tantas luchas que acompañan y que son imprescindibles para mejorar la vida de las personas, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, porque me ha encantado la mesa. Me he quedado con varios puntos, muchos. Pero entre ellos el tema de entrar, ¿no? Comentaba antes, Andrea, que había participado de muchos foros, había estado y escuchado, me escuché videoclub. En muchos foros, la verdad es que me parece leer, ¿no? al enemigo y estar y escucharlo, me parece que es fundamental, aunque nos tengamos que tragar tubos y tubos de omeprazol y protección de estómago, ¿no? Porque hay que tener el estómago para ello, pero creo que es fundamental también para saber las estrategias que se manejan y en cuanto a esto comentar también que ahora se ha puesto también en contacto con nosotras, con el movimiento Riesgos Mi Decisión, porque ahora en mayo, el 18, el 19, hay un congreso, una conferencia, una reunión, llámalo X como lo quieran llamar ellos, y estará Abascal, evidentemente, bueno, porque los hermanos, pero yo no, estará Abascal, estará Meloni, está confirmado Milei, y no sabemos si estará Trump, y ya se están organizando para ver cómo hacer. Escuchándote, digo, pues igual en lugar de ponernos enfrente, igual pues coger el ticket y entrar y sentarnos. Y totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera, además yo como prácticamente secretaria, a veces están hartos a oír hablar del patriarcado, de la violencia de género, se les queda todo como en un concepto abstracto, la misma matraquilla de siempre, y es sumamente importante esa pedagogía de aterrizarlo, de traducirlo, ¿no? Como decías antes, sí es por supuesto una cuestión de clase, por supuesto el dinero está en medio, pero pues ahí está la mujer del soldado, decía antes, del obrero. Bueno, que me acordaba del soldado desconocido que está enterrado, ¿no? de París, en Francia, en el Arco del Triunfo, pues el más desconocido era la mujer del soldado desconocido. Efectivamente. Pues nada, quería decirles eso muchísimo. Yo creo que mandar directo una reflexión para terminar. Sí, bueno, gracias. Fue un gusto estar aquí en una conferencia increíble para variar un poco. Y no, es que
siempre que me invitan a hablar de esas redes de extrema derecha, en eventos antifascistas, por ejemplo, yo hago una provocación y digo que las cuestiones de género, los derechos reproductivos, son centrales para la extrema derecha, pero se ven como algo no tan importante para la lucha social progresista, para la política institucional de las izquierdas. Hay una filósofa polaca que me gusta mucho, Eva Majewska, que dice que no se puede ser antifascista sin ser feminista. Tiene un libro sobre eso que es muy bueno. Y claro, hoy me gustaría dejarles no con esta provocación, porque estoy segura de que todos aquí son muy conscientes de la importancia, ¿no?, de la lucha feminista por el aborto seguro. Es por eso que estamos aquí, ¿no?, y por los derechos LGBT, pero más como una reflexión, ¿no?, como con todo eso que escuchamos y también por la mañana, que es también una pregunta que hago a mí todo el tiempo, es cómo hacer entender de una vez por todas a nuestros compañeros de lucha que no hay lucha antifascista, antirracista, no hay lucha por territorio, no hay discusión sobre la emergencia climática, no hay lucha de clases que no sea atravesada por la lucha feminista. ¿Cómo podemos hacer entender a nuestros compañeros que están haciendo un buen trabajo, ¿no?, que son antifascistas, que están en los movimientos sociales, que el feminismo es interseccional con todas estas luchas y no menos importante, ¿no?, y no fácilmente negociable para los políticos? Porque creo que para derrotar el avance del autoritarismo, no tenemos respuestas, claro, pero creo que para intentar derrotar el avance del autoritarismo que nos amenaza hoy en Europa y en todo el mundo, necesitamos, claro, ser fuertes, estarnos organizados, escuchar lo que dicen, ¿no? Pero también trabajar en red, necesitamos de todo el apoyo que podemos conseguir. Y entonces para eso necesitamos estar juntos. Es simple. Gracias. Bueno, ya para terminar, quiero ligar un poco lo que has puesto la pedagogía, no me quiero enredar mucho, pero también un reconocimiento a que tenemos muchas compañeras feministas haciendo un trabajo tremendamente valioso, haciendo monólogos, haciendo teatros para jóvenes, escribiendo libros, haciendo informes, haciendo películas, todo tipo de trabajo, muchas de ellas poniendo el cuerpo en las calles todos los días. Tenemos mucha fuerza, que siempre salimos un poco desanimadas de aquí, salimos un poco con el miedo que decías, que aquí miedo ninguno. Era provocando. Exacto. Que aquí miedo ninguno, que somos muchas, podemos estar muy organizadas y además nos van a tener enfrente, lo que venga nos tendrá enfrente. También, como dice Luciana, las revoluciones de las hijas también las van a tener enfrente. Tenemos unas jóvenes y un potencial feminista muy grande. Qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias, Andrea, Miguel, mi amor, Nora Rodríguez, muchísimas gracias. Hemos empezado estas jornadas diciendo que Madrid ha amanecido con las estatuas de sus señoros con un pañuelito. ¡Oh! ¡Qué casualidad que el mismo día que estas jornadas iban a tener lugar! Y ese pañuelito verde, como os he dicho por la mañana, porque algunas no estabais, algunos no estabais, lo podemos reconocer como propio y lo podemos reconocer como pañuelo en la lucha por el aborto, por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito,
porque nuestras compañeras latinoamericanas iniciaron la marea verde. Y solo uniendo las fuerzas de nuestras compañeras latinoamericanas y cruzando el charco y montando un movimiento como el que estamos montando en Europa con My Voice, My Choice, Mi Voz, Mi Decisión, podremos montar una lucha global contra, efectivamente, las extremas derechas que tienen una organización global. Y hasta que no entendamos el IDICO que une a Milei y a Trump, pasando por Milei, con Meloni y con todo lo que va a pasar en la Unión Europea, compañeras, que no va a ser suave, y miedo ninguno. Aquí estamos, oye, poniendo el cuerpo como siempre. Hasta que no entendamos que a ese hilo hay que plantarle cara con un músculo bien trabajado, no lo tendremos. Y hoy quiero acabar las jornadas con una cosa que ha explicado Alice Coffin, concejala francesa, concejala de París, que estuvo en el gran movimiento que metió el derecho al aborto de la Constitución hace nada, en Francia. Ha dicho algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque vamos por buen camino, que es que parece que nos van a amedrentar, pero no nos van a amedrentar. Hay una inversión de capital en el movimiento feminista. Alice Coffin ha dicho una cosa: si yo estoy aquí hoy, es porque hay un dinero que me paga que venga. Si nosotras, Mi Voz, Mi Decisión, hemos organizado estas jornadas, trabajamos, es porque alguien nos está haciendo una donación para que nos organicemos y trabajemos. Ese dinero no iba a las mujeres jamás. Ese dinero iba a los tíos, a los de izquierdas también, y a los sindicatos también, y a la clase obrera también, pero a los tíos siempre. Incluso al movimiento migra, pero a los tíos. Bien, de repente, el hecho de que haya unos lobbies de izquierdas, progresistas, el hecho de que haya donaciones, pim, perrica, pero a veces la perrica es pequeña y a veces la perrica no está pequeña, que esas donaciones vengan a parar al movimiento feminista, quiere decir que estamos empezando a ser reconocidas verdaderamente como una potencia política. Que el movimiento feminista, que yo reconozco como único movimiento político universal y solidario, es decir, que cruza el globo entero y genera corrientes de solidaridad, y lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Colombia me incumbe a mí, que estoy en España, y me incumbe a la que está en Filipinas, universal y solidario. Solo así podemos plantar cara, y de repente empezamos a estar reconocidas como movimiento político capaz de plantar cara a la extrema derecha. Esto debe darnos fuerzas y debe darnos muchas alegrías. Y en cuanto a si es difícil o no es difícil las ideas que vendemos, mira, del 11 de abril en la Unión Europea se votó la posibilidad de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales Europeos. Algunas os enterasteis y algunos no. Y en algunos periódicos salió solo el día que era la votación o incluso al día siguiente, y en otros no salió. Y cabe la pregunta de ¿por qué no nos enteramos de que sucedía esa votación? Porque es una votación de una importancia extraordinaria. De la misma manera que nos enteramos de cómo se aprueban leyes migratorias, de cómo se aprueban unidades de cuestiones económicas, o resulta que se vota la posibilidad de incluir el aborto en la Carta de Derechos Europeos y no aparece en la agenda informativa, y no aparece en la agenda política, y no aparece en la agenda social. Nada es inocente, compañeras. Ningún silencio, ninguna ocultación es inocente. ¿Qué hace Mi Voz, Mi Decisión? ¿Por qué nos hemos unido en torno al aborto? Porque el aborto genera consensos. Porque no hablamos de grandes estructuras ni de mecanismos. Hablamos, compañera, tienes derecho a abortar de forma segura, gratuita y cerca de tu casa. Esto es así. Esa es la cuestión sencilla. Es decir, articulemos en torno a consensos el gran movimiento que genere el músculo que nos permita plantar cara a la extrema derecha. Y el aborto es un consenso. Y llevamos ya demasiados añicos, ¿verdad? Demasiados años con cuestiones feministas que nos enfrentan. Qué casualidad que es así que salen en la prensa. Pues esta no nos enfrenta, esta genera consensos, y por el aborto yo os pido, porque para eso se organizan estas jornadas, que os convirtáis en depositarias de la campaña de Mi Voz, Mi Decisión y participéis en la recogida de firmas
y arrímense el hombro, que es una cuestión de todas y de todos. Muchísimas gracias. Un momento, y gracias al equipazo, por favor, que ha hecho posible esto. Cecilia César, Laura Casiello Sayá, Susana Caliente Capuerta, la gran fotógrafa Una, Andrea